En este video vas a aprender la definición intuitiva del límite. Utilizando estas reglas, uno de los temas importantes del cálculo diferencial. Lo primero que debes entender antes de pasar a la parte algebraica y hacer y encontrar los límites de funciones es comprender la definición intuitiva del límite. No es una definición formal, es simplemente una definición la cual te hará ver en qué consiste la técnica o qué es lo que matemáticamente se está haciendo cuando hablamos de esto. Límite de f de x cuando x tiende a es igual a L. Entonces, bueno, para aprovechar esta definición, tienes que imaginarte lo siguiente. Imagínate que tienes algo aproximándose hacia un valor. Ese valor va a ser A. Entonces, si tenemos a X aproximándonos hacia un valor que es A, mientras más te acerques, tanto por el lado izquierdo, tanto por el lado de la derecha, te darás cuenta que la función f de x se acerca y se aproxima a un número. Ese número es denominado L. Por lo tanto, normalmente leemos el límite de f de x cuando x se aproxima a un número a, f de x tiende a un solo número y el número es L. En otras palabras, esto indicaría que, imagínate que aquí es la aproximación del valor a para x, ¿ok? Entonces decimos que yo puedo acercarme por aquí, por este lado, significa que x se está acercando a de manera, vamos a ponerlo de manera conceptual, se indica así, a por la izquierda, y de este lado significaría que x se acerca a por la derecha. Ahí está. Si me acerco a valores, donde aquí es a, significa que la función f de x en algún punto va a tender también a un valor. Si tanto me acerco por la izquierda, tanto por la derecha y f de x tiende al mismo valor, llamado L, significa que existe un límite y es igual a L. En notación matemática, esto normalmente se expresa así. Se pone de manera formal el límite cuando x tiende a por la izquierda, ¿sí?, de la función f de x es igual al límite también de la función ahora cuando tiende a por la derecha, ¿sí?, de f de x, esto es igual a L. Si en ambos casos se da que tienden al mismo número, se dice que el límite existe y es igual a L, generalizándolo de esta manera, con esta fórmula que tenemos justo aquí o esta definición del límite. Ahora, pasemos a un ejemplo muy claro de cómo deducir el límite a partir de tabla de datos. Vamos a obtener el límite de manera intuitiva formando una tabla de esta función. X cuadrada menos 9 sobre X menos 3 cuando X tiende a 3. Cabe mencionar de inicio que hay que observar algo. Si tú tratas de sustituir directamente cuando X tiende a 3, date cuenta que en la función el 3 no entra en el dominio, por lo tanto hace que la función no esté definida para ese valor exacto. Sin embargo, nosotros, con la noción intuitiva del límite, podemos evaluar valores muy cercanos tanto por la izquierda del 3 como por la derecha del 3. Entonces, esto nos va a permitir hacer una tabla. La idea es hacer lo siguiente. Primero, hacer una tabla de valores de x y ver en cuánto corresponde a f de x. Por ejemplo, voy a empezar con 2.9 para x, ¿sí?, que es muy cercano al 3. Y lo único que hay que hacer es sustituir 2.9 aquí, 2.9 al cuadrado menos 9 entre 2.9 menos 3. Esto es recomendable hacerlo con calculadora y el primer valor que me da el valor completo de la función sería 5.9. Ahora, si tú te quieres acercar todavía más por el lado de la izquierda, digo por el lado de la izquierda porque son valores inferiores a 3, podría yo poner un 2.99. Y entonces si lo hacemos me doy cuenta que me da 5.99. Todavía otro valor más podría ser más cercano el 2 y poner 3 nueves, así. Y nos damos cuenta que este tiende al 5.999. Date cuenta que mientras más me acerco, f de x, la función, también se acerca y se aproxima a un valor bien definido y entero. Ahora voy a tomar los valores de acercarme a 3, pero por la derecha, es decir, valores superiores a 3. Y se me ocurre, por ejemplo, el 3.01, que es un valor ya casi pegado al 3, acercándome por la parte de los valores de arriba, los valores más grandes. Y esto nos da, si yo pongo 3.01, sustituyo acá y hago las operaciones y finalmente encuentro el valor de la función, nos da 6.01. Trato de acercarme todavía un poco más, es decir, 3. Por ejemplo, 001, todavía más pegado del 3, y encuentro que el valor es 6.001.
0, 1. Y dense cuenta, ahí sí ya nos podemos dar cuenta hacia qué valor tiende ambos límites. Date cuenta que si tú te acercas por la izquierda, estoy tendiendo y acercándome y aproximándome hacia el valor de 6. De igual manera aquí, vean, mientras más me acerco, más y cada vez más me aproximo a un valor definido. Y ese valor es el valor de 6. Ahora, ¿qué nos dice entonces la definición de límite? Nos dice que si tú te acercas a valores de x, tanto por la izquierda, valores inferiores al valor que está aquí, tanto por la derecha, y ambos tienden al mismo límite, la función tiende al mismo valor L, entonces este es el límite de la función. De tal manera que, como pondríamos, pues pondríamos que tanto el límite, voy a ponerlo aquí, de x cuando se acerca a 3 por la izquierda, ¿sí? De nuestra función, esta de aquí, vamos a ponerla aquí, voy a ponerla generalizada de esta manera, es igual o idéntico al límite que si yo tomo valores acercándome al 3 pero por la derecha. ¿Sí? Es exactamente al mismo valor, tienden al mismo y es equivalente al valor de 6. Por lo tanto, de manera correcta, el límite cuando x tiende a 3 aseguro que es idéntico a 6. Si nos damos cuenta, en la gráfica de la función también podemos ver esto precisamente, la noción del límite, la definición. Cuando tú te acercas a valores de x muy cercanos a 3, tanto por abajo como por arriba, de la función, date cuenta que tiene un hueco. Ese hueco es porque la función no está definido exactamente cuando x es igual a 3, pero si te das cuenta y lo relacionas con la función en el eje de las y, en f de x, está tendiendo a un límite que es 6. Una forma también en cómo se te presentarán los ejercicios de límites es sobre todo si te dan la gráfica o si de alguna manera puedes obtener la gráfica de la función. Y nos piden obtener límite de f de x cuando x tiende a 1 y límite de f de x cuando x tiende a 3. Entonces debes de hacerlo utilizando el teorema de los límites tanto por la izquierda como por la derecha. Esto nos llevaría a lo siguiente. Vamos con el primero. Si yo ubico en la gráfica el límite de la función, cuando x tiende a 1, y vamos a ponerlo aquí por la izquierda, me doy cuenta que si yo me acerco a la gráfica y voy caminando sobre ella por la izquierda, nada más me fijo en f de x cuando x vale 1 aproximadamente y me doy cuenta que se relaciona con el valor de f de x en el eje de las y, que es igual a 4. Ahora busco el otro límite. Me acerco al mismo número, es decir, a cuando x tiende a 1, pero ahora voy por la parte de arriba, que es por la derecha. Entonces, aquí me doy cuenta, me acerco por ahí y visualizo que cuando se acerca al 1, entonces x tiende a 1 se relaciona también con el f de x igual a 4. En este caso, si ambos límites son iguales, se dice que el límite sí existe, entonces lo ponemos así, el límite de la función sí existe cuando x tiende a 1. Ya se generaliza de esta manera, que es esto que tratamos de buscar, y lo ponemos idéntico o igual a 4. Ahora, si vamos a deducir el límite de la función cuando f de x tiende a 3, dividimos cuando x tiende a 3 por la izquierda y por la derecha. Nos situamos en la gráfica y nos damos cuenta que si voy por el lado de la izquierda y me acerco al exactamente cuando x vale 3, se relaciona con f de x y nos damos cuenta que es igual a 4. Pero sucede algo interesante aquí. Cuando nos acercamos al valor de x cuando tiende a 3, pero por la derecha, te montas en la gráfica y te das cuenta que se relaciona en f de x igual a 3. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Si son diferentes, se dice que el límite, como tal, este límite que estamos buscando, no es idéntico, tanto por la izquierda como por la derecha, entonces definimos que el límite no existe para esta función dadas estas condiciones. Y se pone de esta manera, indicando que el límite simplemente no existe. Entonces, siempre que sea diferente, tanto por la izquierda, tanto cuando te acercas por la derecha, los resultados, si no son iguales, entonces el límite simplemente no va a existir.